Hola hermanos, la paz de Dios sea con ustedes allá en casa. Los animo a que sigan leyendo la Biblia, sigan orando, sigan alabando y adorando el nombre del Señor. Hace unos días les di un tema acerca de lo importante que es alabar al Señor, y habrá que hacerlo, porque Dios es digno de suprema alabanza. Dice la Biblia en el Salmo 150 al final: todo lo que respira, alabe al Señor. Y en el Salmo 148, precisamente miramos que todos debemos de alabar a Dios, hasta los animales, las plantas, las nubes, el sol, la luna, chicos y grandes, todos deben de alabar a Dios. Y hoy tienen que organizarse en casa debido a que no tenemos reuniones normales. Y les animo a que sigamos orando para que pronto volvamos a la normalidad y podamos congregarnos. Y les animo a que no dejen de leer la Biblia, no dejen de orar y no dejen de escuchar la palabra, los mensajes que les mandamos por estos medios. Que el Señor me los bendiga a todos, y ahora preparen su corazón para recibir esta palabra. El título de este tema es: las piedras gritarán. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora me acerco a ti nuevamente para darte gracias por el privilegio que me das de servirte y de poder preparar esta palabra, este alimento, que de hacer llegar a tus hijos por este medio. Y oro a ti para que este alimento les sirva a cada uno de ellos, Señor, porque tenemos la carga en nuestro corazón de que estando bajo estas circunstancias, sin poder congregarnos, y tenemos esa carga de hacer llegar el alimento a tus hijos para que no se descuiden, para que no se debiliten en la fe. Yo hoy estoy aquí y pido tu ayuda, Señor, y pido que me respaldes con la unción de tu Espíritu Santo y me des la revelación de tu Espíritu Santo para preparar los mensajes y hacer llegar los mensajes que tus hijos necesitan hoy en día en casa. Porque no se trata solamente de preparar mensajes solamente por cumplir o solamente por entretenerlos, sino preparar los mensajes que han de servir para que ellos estén firmes en la fe, para que ellos crezcan en la fe, para que ellos sean bienaventurados haciendo lo que tu palabra dice, Señor. Hoy clamo a ti para que me des esa palabra que ha de servir para que ellos estén bien espiritualmente, estén fuertes en la fe y crezcan en la fe. Hoy tú has puesto en mi corazón preparar este tema que le puse como título: las piedras gritarán. Y el objetivo de este tema, Señor, es que en lugar de que decaigan en la fe o menguen en la fe, aumente la fe de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa, porque aún está escrito en tu palabra que tu reino no consiste solamente en palabras, tu reino no consiste solamente en darles enseñanzas, en darles cursos, tu reino consiste en poder del Espíritu Santo. Y hoy clamo a ti, Señor, para que mientras yo predico tu palabra, tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de tus hijos, y aquellos que necesitan liberación, libérales en el nombre poderoso de Jesús, te lo pido. Aquellos que necesitan ser corregidos, corrígelos en el nombre de Jesucristo, te lo pido. Aquellos que necesitan ser fortalecidos en la fe, fortalécelos en el nombre de Jesucristo, te lo pido. Aquellos que necesitan sanidad física, sánales, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo pido. Aquellos que necesitan ser liberados, libéralos, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo pido. Aquellos que necesitan trabajo, dales un trabajo, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo pido. Aquellos que necesitan restauración familiar, matrimonial, restáurales, Señor. Te pido que hagas los milagros de restaurar esos matrimonios, en el nombre de Jesús, te lo pido. Porque escrito está que todo cuanto pidamos al Padre en tu nombre tú lo harás. Y hoy estoy clamando a ti, Señor, pidiéndote que te manifiestes a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa y cubra sus necesidades. Y si hay necesidad de milagros, hazlo, Señor, porque yo sé que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios que abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel en seco. Tú eres el Dios que abrió el río Jordán para que Josué entrara a tomar la tierra prometida. Tú eres el Dios que hizo descender fuego del cielo cuando Elías oró para que viniera fuego del cielo y consumiera el holocausto, y le diste la victoria contra los 450 profetas de Baal. Tú eres el Dios de Daniel, que lo libró de las fauces de los leones. Tú eres el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que lo libró de las llamas del horno de fuego. Tú eres mi Dios y mi Señor. Tú eres el Dios en el que creemos.
Y hoy clamo a ti, Señor, para pedir que hagas esos milagros en la vida de tus hijos que están en casa. Y clamo a ti para pedir que me uses como un instrumento y que esta palabra pueda servir para que tus hijos y tus hijas estén firmes, Señor, y fuertes en la fe. En el nombre de Jesús te lo pido, y también te pido, Señor, que obres en el corazón de tus hijas y de tus hijas para que no callen, para que den testimonio de tu poder, de tu grandeza, de lo que has hecho en sus vidas. Máximo cuando has hecho cosas en la vida de algunos, cosas fuera de lo normal, cosas sobrenaturales. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén, amén. Muy bien. El tema es las piedras gritarán. El objetivo, estando en las circunstancias actuales, hay que inyectarnos todos contra el COVID-19. Pero también creo yo, hay que inyectarnos contra la incredulidad vitaminas de fe. Y esas vitaminas de fe son la palabra de Dios y los testimonios de lo que Dios hizo con cada quien, especialmente los casos que no son normales o fuera de lo que se considera normal. Así que váyanse preparando los que tienen un testimonio de lo que llamaremos en este tema fuera de lo normal. Si nosotros callamos, las piedras gritarán. Por ahí hay hermanos y hermanas que tuvieron una experiencia sobrenatural fuera de lo normal en esta congregación de Chilpa, en el grupo de Chinconcuac, en el grupo del Rosario, y eso fuera de lo normal. Ustedes tienen que dar testimonio, mostrarle a la gente que el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder de Dios, y que Dios se ha manifestado a sus vidas de una manera sobrenatural, para que la gente mire el camino a seguir, para que la gente mire que en Cristo está la solución, en el camino de Dios está la solución a sus problemas. Así es que el objetivo de este tema es precisamente que no pierdan la fe a pesar de las circunstancias, pero también que se preparen para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, especialmente aquellos casos sobrenaturales o fuera de lo normal. Si nosotros o usted calla, las piedras gritarán, dijo Jesucristo. El mayor tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo lo realizó en la región del mar de Galilea, considerado como el mar más chico del mundo, lugar donde realizó muchos casos fuera de lo normal, milagros entre los cuales está cuando caminó sobre las aguas, cuando calmó una gran tempestad, cuando hizo que los discípulos echaran las redes, aun cuando durante toda la noche no habían pescado nada, y al hacerlo estas casi se rompen por la cantidad de peces que sacaron. En esa región de Galilea, Jesús liberó al endemoniado gadareno. En esa región de Galilea multiplicó los 5 panes y los 2 peces, y comieron como 5,000 gentes. En esa región sanó a mucha gente de diversas enfermedades. Y estando en esa región de Galilea, llegado el momento, días antes de que Jesucristo fuera crucificado, Él mismo les anunció su muerte y también su resurrección a sus discípulos. Y no lo hizo una vez, sino 3 veces, como lo vamos a ver en este tema. Y lo hizo como para que no dudaran y lo entendieran y lo creyeran. Primera vez que Jesús les dijo que era necesario que él fuera a Jerusalén y padeciera mucho a manos de los ancianos y de los sacerdotes. Primera vez, después de haberles preguntado, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo.
el Hijo del Dios viviente. A partir de ese momento, les dijo que no lo dijeran a nadie. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 21, que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Segunda vez, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un monte, y delante de ellos se transformó y brillaba todo él como la luz, y se le aparecieron Moisés y el profeta Elías, y los cubrió una luz, y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y también liberó a un muchacho endemoniado delante de sus discípulos, y la gente que le seguía. Pasó todo esto, y dice en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versos 22 y 23, que estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Tercera vez, después de algún tiempo y de darles enseñanzas acerca de cómo perdonar al prójimo, les habló acerca del matrimonio: lo que Dios une no lo separa el hombre. Les habló acerca de las consecuencias de hacer tropezar a otros. Les habló acerca de que los primeros serán los últimos y los últimos primeros. Y así dándoles enseñanza tras enseñanza, y haciendo milagros y milagros por todos lados a donde pasaba, se fue alejando de Galilea y acercándose a Jerusalén. Y estando ya muy cerca de Jerusalén, dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versos del 17 al 19, que subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Siguiendo la ruta a Jerusalén para ser crucificado, pasó por Jericó, lugar donde dice la Biblia en el capítulo 20 de Mateo, versos del 29 al 34, que al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Creo yo que para ese momento era mucha gente la que le seguía, pues los milagros que había realizado no era para menos, como estos 2 ciegos que no se quedaron en su pueblo o casa, lo siguieron. ¿Y ustedes creen que iban muy calladitos? No. Yo creo que a todo el mundo le decían: estábamos ciegos y Él nos sanó, y lo alababan. Así como seguramente le seguían muchos, y como hoy en día sucede también.
habiéndoles dicho por tercera vez que era necesario subir a Jerusalén, donde padecería mucho a manos de los sacerdotes, de los ancianos y de los escribas. Precisamente, y estando ya muy cerca de Jerusalén, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos del 28 al 40. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. Estando como a 1 kilómetro de Jerusalén, o muy cerca en el monte de los Olivos, dicen los versos 37 al 40, y lo voy a leer ahora en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Lo acabamos de leer, estos versos los acabamos de leer en la Biblia Reina Valera, la traducción Reina Valera. Ahora lo vamos a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual, del 37 al 40. Dice que cuando llegaron cerca del monte de los Olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, y todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Y decían: bendito, bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Que haya paz en el cielo. Que todos reconozcan el poder de Dios. Entre la gente había también unos fariseos, y le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús les contestó: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Que ese es el título de este tema. Las piedras gritarán. Si cualquiera que sigue a Cristo y que ha recibido milagros, sanidades, liberaciones, ha recibido bendiciones de Dios, se calla, no duda que un día se lleve un susto y escuche una piedra gritar lo que Dios hizo en la vida de usted. Repito, en el verso 40 Jesús les contestó: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. ¿Cómo callar a alguien que estuvo toda su vida poseído por demonios y Jesús lo liberó? ¿Cómo callar a alguien que estuvo enfermo durante muchos años y Jesús lo sanó? ¿Cómo callar a los pescadores que no habían pescado nada durante toda la noche, y cuando les dijo que echaran la red y lo hicieron, estas salieron llenas de peces? ¿Cómo callar a los que lo vieron caminar sobre el agua en el mar de la Galilea? ¿Cómo callar
a los ciegos que en ese tiempo fueron sanados? ¿Y cómo callar a los que después de su muerte lo vieron resucitado? ¿Cómo callar a los discípulos que después de la muerte y resurrección de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, liberaban endemoniados y sanaban a los enfermos? Como el caso de un hombre al que alguien lo llevaba siempre y lo ponían fuera del templo a pedir limosna. Y como Pedro y Juan fueron a la oración en ese templo y no tenían dinero para darle a este personaje, dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versos del 6 al 9. Mas Pedro dijo, le dijo al paralítico, al que ponían allá fuera del templo a pedir limosna. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. ¿Cómo callar, hermano, hermana, jóvenes, jovencitas? ¿Cómo callar a un hombre que estuvo lisiado o paralítico por más de 40 años y ahora estaba sano? ¿Cómo callar a los discípulos de Dios o de Jesucristo que en el nombre de Jesucristo sanaban a la gente y la liberaban? ¿Cómo callar a los discípulos que en el nombre de Jesucristo liberaban a los endemoniados? Y ellos fueron testigos de esos milagros. A los discípulos los llegaron a amenazar los gobernantes de aquel tiempo para que ya no hablaran de Jesucristo ni de lo que hizo Jesucristo. Ellos pudieron contestar como Jesús les contestó. Como Jesús les contestó: si nosotros callamos, las piedras gritarán. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos del 19 al 22. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles. ¿A quién les respondieron? A los gobernantes de aquel entonces que los querían callar. No querían que ellos hablaran y dieran testimonio del milagro que se había realizado en el paralítico que estaba fuera del templo. Los gobernantes no querían que los discípulos hablaran de Jesucristo y dieran testimonio de los milagros que había hecho en aquel entonces. Vuelvo a leer Hechos capítulo 4, versos del 19 al 22, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Cómo callar lo que en el nombre de Jesús recibió este hombre que durante más de 40 años estuvo paralítico? ¿Cómo callar lo que Jesucristo hizo antes de su muerte y después de su resurrección? Digo después de su resurrección porque dice la Biblia en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo callar los milagros y maravillas que hizo Jesús antes de su crucifixión? ¿Cómo callar los milagros y maravillas que Jesús hizo después de su crucifixión? ¿Y cómo callar los milagros y maravillas que Jesús ha hecho en las congregaciones? ¿Cómo callar lo que Jesús ha hecho en esta congregación? ¿Cómo callar lo que Jesús ha hecho en el grupo del Rosario? ¿Cómo callar lo que Jesús ha hecho en el grupo de Chinconcuac?
¿Cómo hacer que se callaran todos aquellos que recibieron y vieron los milagros? ¿Y cómo hacer que se callen los que en estos tiempos han visto o recibido algo de parte de Dios? A mí no me han callado. Desde que me convertí a Jesús, yo le doy gracias a Dios porque me perdonó mis pecados y me dio oportunidad de empezar una vida nueva cuando yo tenía 25 años. Desde aquel entonces no he callado, no he dejado de decir lo que Jesús hizo en mi vida. Me cambió la vida, me restauró mi vida, me ha bendecido, me ha dado yernos, me ha dado hijas, me ha dado nuera, me ha dado nietos y nietas. ¿Cómo callar todo eso? Si Dios me permitió estar en el mar de la Galilea, en donde un día pude compartir un mensaje en un barco similar al que Jesús usó cuando andaba con los discípulos en el mar. Dios me permitió estar en ese mar y estar en un barco a donde Dios me permitió compartir brevemente un mensaje bíblico a los que iban en ese barco, y para mí eso es un milagro, para mí es algo hermoso. ¿Cuándo me iba yo a imaginar que iba yo a estar en el mar de la Galilea y que iba yo a estar en un barco parecido al que usó Jesús con sus discípulos? ¿Y cuándo me iba yo a imaginar que me iba a tocar compartir un tema en el que hablaba yo acerca de las tempestades que se levantaban en ese mar? Tempestades que se levantaban con olas de 6 a 7 metros, tempestades que a veces amenazan a los pastores y a las iglesias con destruirlas. ¿Cómo callar todo eso que Dios me ha permitido vivir? Me ha permitido ver milagros, sanidades, liberaciones, me ha permitido ver Dios restaurados matrimonios. ¿Cómo hacer que se callaran todos aquellos que recibieron y vieron los milagros? ¿Y cómo hacer que se callen los que en estos tiempos han visto o recibido algo de parte de Dios? ¿Cómo vas a lograr o cómo logrará el cochino diablo callarme en la boca? Si Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, si Dios me ha permitido ir a lugares que jamás me imaginé ir. Yo no soy rico económicamente, me siento bendecido, pero no soy rico, no tengo cuentas en el banco, ni mucho menos, pero Dios me ha permitido ir a lugares que jamás me imaginé, y Él ha provisto para pagar. Me invitaron a Corea, a la iglesia de Corea del Sur, 3 veces a un entrenamiento de oración, y alabo y glorifico a Dios por los hermanos que nos invitaron y por los misioneros coreanos y por el pastor de aquella congregación. Que Dios me los bendiga a todos ellos. ¿Cómo callar esas bendiciones que Dios me ha dado de haber estado en Israel en un viaje de estudio? ¿Cómo callar que a mi esposa Dios le ha permitido también estar en Corea del Sur y estar en Israel también? ¿Cómo callar que a mi hija Damaris también Dios le ha permitido estar en Israel? Y creo que 2 veces, no una. ¿Cómo callar todo eso? Eso es para dar testimonio, no para presumir. No se trata de presumir, no se trata de sentirte y subirte a las nubes porque de ahí te baja Dios. Se trata de dar testimonio de la grandeza de Dios para que aquellos que no creen, crean. Y para aquellos que hoy en día que están bajo esta pandemia, en lugar de debilitar su fe, crezcan en la fe. ¿Cómo callar a los del Antiguo Testamento, como al rey Nabucodonosor, que después de ser humillado durante 7 años y después ser restaurado? Dice la Biblia en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, versículo 2, que el mismo rey Nabucodonosor dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Él era el rey,
Y a pesar de ser el rey, él dijo, nadie me va a callar. Yo voy a estar dando testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, porque es conveniente que la gente sepa que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es conveniente que la gente sepa que el Dios de los hebreos es el Dios todopoderoso y que se puede manifestar también a los mexicanos y a todos aquellos que reconozcan su necesidad. ¿Cómo callar a todos los que hemos recibido algo de parte de Dios? Cuando a Jesús le dijeron, oye, cállalos. Y él les dijo, si ellos se callan, las piedras gritarán. Hoy en día, si nosotros callamos, no dude de que Dios haga que las piedras hablen. Si hizo que una burra o burro hablara, porque para Dios no hay nada imposible, pero no hay necesidad de que Dios haga que las piedras hablen. Si usted y yo decimos lo que Pedro y Juan dijeron cuando los quisieron callar, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles a los que quisieron callarles, a los gobernantes de aquel entonces, dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y hoy está con nosotros Juanita Montiel de López y su hijo Brian Esteban López Montiel. Él tiene 21 años. Y Dios se ha manifestado a su vida para que él no calle o no debe de callar lo que Dios hizo y está haciendo con ellos. Cabe señalar que hace unos 7 años, o sea, cuando trajeron la hermana Juanita, que ahorita nos va a dar testimonio, hace como unos 7 años, más o menos, cuando trajeron a Brian a este lugar. En aquel entonces yo creo que tenía entre 13 y 14 años. A él se le liberó de demonios. Y bueno, esto yo quisiera que lo comparta nuestra hermana Juanita. Estos testimonios son reales, son verídicos. Usted puede buscarle la lógica, lo que quiera, pero a nosotros no le buscamos la lógica. Nosotros creemos que fue Dios el que se manifestó para hacer milagros, para liberar, para sanar. En el caso de Juanita, ella va a dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Así es que, hermana Juanita, si gusta, por favor, párense por aquí, frente a la pantalla. Sí, Esteban, por favor. Y el micrófono, por ahí está, por favor. Juanita, quisiera que nos comparta todo esto, porque yo sé que usted no se ha callado. Usted no se ha callado porque Dios ha obrado en su vida y usted así lo ha reconocido. Yo sé que usted le ha compartido de esto que Dios permitió vivir con su hijo. Dios se lo permitió vivir y no ha callado. Usted ha dado testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de su hijo, para gloria de Dios. Y creo que lo que Dios hizo en su hijo sirvió para que usted se convirtiera a Cristo y cambiara su vida. Creo que lo que Dios hizo en su hijo ha servido para que su hermana y varios miembros de su familia se convirtieran a Cristo y dejaran una vida de desorden. Pero yo quisiera que usted no lo comparta para que el nombre de Dios sea glorificado. No puede usted callar lo que Dios hizo en la vida de su hijo. Y no puede, porque yo sé que usted tiene un negocito ahí donde vende, creo que unos menjurjes que son de, creo que Herbalife, no sé qué es, ¿no? Pero bueno, yo le animo. Adelante, hermana, denos testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Buenas tardes. Buenas tardes. La paz de Dios con ustedes. Mi nombre es Juanita Gregoria Montiel de López. Dice la palabra de Dios en Daniel 4:2, conviene
que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y el día de ahora quiero testificar el por qué mi vida ha cambiado. Porque a través de que Dios me permitió mirar algo sobrenatural en mi hijo, yo tuve ese temor, ya que él desde pequeño padecía de enfermedades de las cuales yo no tenía explicación. Entonces, a partir del tiempo que él pasó, fue creciendo así. El detalle fue de que un día mi hermana me habla por teléfono comunicándome que el niño se había puesto mal, que le había hecho falta el aire en su casa, y todo se suscitó porque una hermana la visitó y ella tenía dudas, y precisamente con el tema de Marcos 5, en donde narra la historia de un endemoniado gadareno, el niño empezó a manifestar cosas inexplicables. Resulta que en el momento que la otra hermana le comentaba a mi hermana esa historia, al niño le empezó a faltar el aire y pensaban que únicamente estaba bromeando, cuando a él empezó a hacer cosas inexplicables por las cuales ellas tuvieron temor. Y le comentaba una de las hermanas a mi hermana Maribel que había que traerlo a este lugar, pero jamás le habían comentado al niño a qué lugar lo iban a traer. Y en ese mismo momento quisieron traerlo, pero él se oponía. Él tenía una fuerza fuerte, o sea, una fuerza inexplicable, la cual impedía que incluso lo pudieran meter a un taxi. Y el mismo taxista apoyó a mi hermana y a la otra hermana a traerlo aquí al centro cristiano, centro de Chilpan. En esos momentos, pues, en su desesperación, no sabían qué hacer, pero el niño al momento de llegar aquí quiso echarse a correr. Fue lo que me narraba mi hermana, con mucho miedo, y yo la verdad nunca me imaginé que eso existiera. Incluso cuando ella me lo comentó, no lo creí. El niño, para la gloria de Dios, fue libre, puesto que el pastor Santos Franco fue el que oró por él, y para la gloria de Dios, mi hijo fue libre. Pero esa no fue la única situación que yo viví con Esteban. Hubo otras 4 más liberaciones, puesto que yo estaba en pecado junto con mi esposo. También de esa misma manera tuve yo que hacer cambios grandes en mi vida, puesto que a mí me tocó ver la tercera liberación que se suscitó con Esteban en mi club de nutrición, puesto que él igual se puso muy mal a leer la palabra y yo no sabía qué hacer. Entonces fue algo que yo no le deseo a nadie, puesto que es algo sobrenatural porque solamente mirando todo eso hay temor en uno mismo. Decidí cambiar mi vida. El pastor me comunicaba, tiene que hacer cambios. Habló con mi esposo y conmigo para poderlos hacer, y no fue la única. Hubo una 5ª liberación en donde, pues sí, costó mucho trabajo el que Esteban volviera en sí, y lo que había dentro de mi hijo era algo pues horrible. Yo la verdad, cada que lo miraba entraba en shock, porque decía entre mí, ¿cómo puede ser que exista esto? Entonces, esta última se trató después de que se terminó de predicar la palabra en la casa de una hermana. Cayó el niño y empezó pues a hablar cosas pues muy feas, mencionando que lo que estaba dentro de él decía, no pueden. Pero el pastor Santos mencionó, nosotros no podemos, pero nuestro Padre que está en los cielos, Él sí puede. Unánimes
con la palabra de, es una cita que de Mateo 18:19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Doblando rodilla y orando por esta cita bíblica, mi hijo fue libre para la gloria de Dios. A partir de ese momento, Esteban hizo los cambios. Cuando los médicos me decían que él no iba a poder terminar una carrera o estudiar simplemente una prepa, el día de ahora, pues para la gloria de Dios y gracias a esas liberaciones, porque Dios es bueno, él ahora está terminando, le faltan meses para terminar la universidad. Entonces, yo glorifico a Dios porque esto que sucede, pues no se ve, es algo inexplicable, algo que solamente Dios puede hacer. Y a través de ello, ahora Él ha hecho los cambios. Los médicos me comunicaban, no, pues que el niño él va a necesitar una escuela de lento aprendizaje, y el día de ahora testifico para la gloria de Dios que Él es libre, y que Él va a terminar su universidad gracias a que fue libre de todas estas cosas, pues que realmente la gente aún no cree, pero existen. Y no lo puedo callar, porque a través de todo este tiempo que he estado en mi negocio, yo he dado testimonio de todo lo que he vivido a través de mi hijo. Cambios grandes he hecho, puesto que antes tomaba, fumaba, mi vida era un caos. El enojo era algo que también me perjudicaba mucho en cuanto a mi matrimonio, pero para la gloria de Dios, ahora glorifico a Dios porque esos cambios los he hecho gracias a que Esteban ahora es un joven de bien y pues teme a Dios. Él no recuerda todo lo que le pasó, pero yo testifico el día de ahora porque yo lo vi, porque yo estuve presente en todas esas liberaciones, que Dios existe y que los milagros hay que declararlos como lo dice su palabra, que debemos de declarar nosotros lo que el Señor hace aún en estos tiempos, puesto que Dios es poderoso y grande. Y pues le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida y en la de Esteban, porque ahora soy diferente ante todas las situaciones que yo he vivido. Le doy las gracias a Dios y eso es todo. Que Dios les bendiga y le... A ver, hermana, espéreme tantito. Doy gracias a Dios, ¿no?, por la oportunidad que nos da de tenerla aquí para compartirles. Yo sé que nos gana el nervio y eso, pero lo que Dios hizo en la vida de su hijo fue algo impresionante, que sirvió para que usted y su esposo se arrepintieran, recibieran a Cristo en su corazón y empezaran a tomar la Biblia como su forma de vida. Y hasta el día de hoy creo que están firmes en la fe. Usted está sirviendo a Dios ahí en el grupo del cristiano del Rosario. Pero también, ¿qué pasó con la vida de su hermana? Porque su hermana fue la que trajo a Esteban ese día. Ella venía espantada, bien espantada. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué ha pasado con la vida de su hermana Maribel? ¿Le afectó para bien todo esto? Sí le afectó para bien, pastor, puesto que mi hermana ha hecho cambios muy grandes. También por eso glorifico a Dios. Ella llevaba una vida pues igual que la mía, y gracias a lo que también miro y otras situaciones que tal vez a ella le va a corresponder un día platicar, hizo los cambios verdaderos también. Dejó de tomar, de fumar, y ahora también sirve al Señor. Entonces,
la verdad, pues cuando me platicaba de lo de Esteban, pues yo decía es que ella no tiene, ya perdió la razón, ¿no? Pero realmente cuando a mí me correspondió mirar, pues entendí muchas cosas acerca de todo lo que mi hijo vivió. Pero sí, para la gloria de Dios, ella hizo los cambios grandes. Me platicaba, hermana, que antes de que él fuera liberado de los demonios que lo atormentaban, me platicaba usted que en algunas ocasiones le encontró los pies morados o como si lo hubieran golpeado. Sí, cuando él iba al baño, pues se tardaba mucho tiempo y resulta que le preguntaba el por qué lo hacía y que si había algún problema, pero un día le detecté las espinillas, pastor, lastimadas, o sea, moradas, y yo le decía, hijo, dime quién te bulea en la escuela, y él me decía, no mamá, nadie, dice, simplemente que si te platico tú no me vas a creer. Y yo le decía, hijo, pues explícame, tiene que haber un motivo el por qué tienes así tus pies, o sea, sus espinillas, pastor, puesto que tenían unos moretones como si lo patearan. Y fue cuando él me comentó, mamá, es que cada que yo hago o te obedezco, estas cosas, dice, lo que hay, o sea, me quiso dar a entender que lo que había dentro de él lo lastimaban. Entonces, pues sí, yo al momento, pues mi incredulidad no me permitía, pues, mirarlo de esa manera, pero pues ya como que no me gustó lo que le estaba pasando, porque sí fueron cosas muy feas. Ok, todo caso de liberación son diferentes, todas las liberaciones son diferentes, no son las mismas siempre. En el caso de Esteban, en este caso, yo voy aprendiendo también, porque en este caso, pues varias veces se le tuvo que liberar, y yo creo que Dios lo permitió para que usted y su esposo se afirmaran y entendieran que tendrían que seguir leyendo la Biblia e ir corrigiendo aquellas cosas que estuvieran mal en su vida. Y yo creo que por amor a su hijo, pues ustedes lo han hecho, y creo que Dios lo permitió de esa manera para que ustedes no se aparten de la palabra del Señor. Yo recuerdo que la última vez que se le liberó precisamente, pues él estaba tirado en el piso, en ese lugar, en esa casa donde estábamos, y el diablo hablaba a través de él, o el demonio que tenía, y nos decía, no pueden, ustedes no pueden y no pueden. Pues obviamente que yo no me voy a poner a discutir con el diablo, ¿no?, cuando estamos ministrando liberación, y fue lo que el Señor me mostró, que en lugar de estar peleando en ese momento discutiendo por que si podemos o no podemos, el Señor me recordó Mateo, lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 18, verso 19, que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y entonces eso me llevó a ponerme de acuerdo con usted y con todos los que estábamos ahí, toda la familia, ¿verdad?, con ustedes. Le dije, pues puestos de acuerdo, vamos a pedirle a Dios que lo haga libre. Nosotros no podemos, pero papá Dios sí. Y entonces, orando de común acuerdo a ese texto de la Biblia, al terminar de orar, le dimos gracias a Dios, y en ese momento su hijo abrió los ojos y volvió en sí. Y desde entonces, él está bien para la gloria de Dios. Me había platicado usted precisamente que ya había visto personas que le indicaban que a su hijo lo tendría que meter a una escuela especial por sus deficiencias mentales, ¿no? Pero en un momento dado, a partir de que fue liberado, él empezó a estudiar, siguió estudiando su secundaria, su prepa, y ahorita está estudiando profesionalmente, está terminando la carrera profesional. Pues eso es algo que no podemos callar. Como sé que usted no se calla, porque sé que siempre anda compartiendo la palabra y está dándole testimonio a toda la gente que llega ahí a su negocio, ¿quién nos podrá callar? ¿Quién nos podrá callar? ¿Y cómo podemos callar todo aquello que vimos de parte de Dios? Si es necesario, como lo dijo el rey Nabucodonosor, conviene que yo declare los milagros y maravillas que el Dios Altísimo
ha hecho para con nosotros. Y así como usted vino a dar testimonio de lo que Dios hizo con su Hijo y que sirvió para que hasta el día de hoy sus vidas cambiaran, así también todos aquellos que están mirando este mensaje y este tema, entiéndanlo. A lo mejor no pudimos expresar todo el testimonio de nuestra hermana en un orden de tal manera que se pudiera explayar un poquito y vieran lo grande que es Dios. Pero a lo mejor en otra ocasión nos lo comparta todo, hasta su testimonio de ella, para la gloria del Señor. Entonces, a ustedes que están ahí en casa y aquellos que han recibido de parte de Dios un milagro, una sanidad, una liberación fuera de lo normal, así le estoy llamando yo aquí, o sobrenatural, prepárense o compártanlo, no callen. En aquel entonces a Jesús le dijeron los gobernantes o los sacerdotes o los fariseos, cállalos, porque entraban a Jerusalén y ellos iban alabando y adorando al Señor por los milagros y maravillas que habían visto. Y esos gobernantes decían, cállalos. Y Jesús le dijo, si ellos callaran, si ellos dejaran de gritar, las piedras gritarían. ¿Quién podrá callar a una persona que recibió un milagro de parte de Dios? ¿Quién podrá callar a un hombre que fue liberado, a una mujer que estaba ciega y recuperó la vista, a una mujer que tenía flujo de sangre de muchísimos años y Jesús la sanó? ¿Quién puede callar a esas mujeres? ¿Quién puede callar a esos hombres que vieron milagros de parte de Dios? ¿Quién pudo callar a Nabucodonosor? ¿Quién pudo callar a los ciegos que fueron sanados? ¿Quién pudo callar a los discípulos cuando sanaron, cuando en el nombre de Jesús sanó el paralítico? ¿Quién puede callar a los hombres y mujeres que recibieron de parte de Dios un milagro? Nadie. A lo mejor solamente tu apatía o la incredulidad. Pero hermano y hermana que están ahí en casa, yo te animo a que si Dios hizo un milagro, te prepares, porque el siguiente invitado a compartir su testimonio en este lugar pueda ser tú, con el propósito de inyectar vitaminas de fe en la iglesia. Máximo que hoy en día estamos bajo la pandemia y es muy importante que usted se vaya preparando para venir y compartir ese testimonio e inyectar vitaminas de fe, inyecciones de fe, para que crezcan en la fe en lugar de menguar en la fe, debido a que no nos estamos congregando. Pues Dios ha puesto en mi corazón mencionarles todo esto. Inyecten vitaminas de fe, así como se tienen que vacunar contra el COVID-19, así tenemos que inyectarnos vitaminas de fe a través de escuchar la palabra de Dios, a través de leer la palabra de Dios, pero también a través de que usted venga y nos comparta su testimonio. Prepárense por ahí todos aquellos que han recibido de parte de Dios algo fuera de lo normal. Si nosotros callamos, las piedras gritarán. Y conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dijo Nabucodonosor. Porque conviene para los que no creen y crean. Por eso conviene que demos testimonio, para que los que no creen crean. Y para los que andan en busca de soluciones, encuentren la solución en Jesucristo. Conviene. Porque repito, esto es como inyecciones o como vitaminas para aumentar la fe, estando bajo las condiciones en que estamos el día de hoy. Que el Señor me los bendiga a todos que están ahí en casa, y esperamos que usted se prepare si es de los que han recibido de parte de Dios algo fuera de lo normal o algo sobrenatural. No lo debe de callar, tiene que compartirlo. Tiene que compartirlo. En aquel entonces la gente, los gobernantes no pudieron callar a los discípulos, no pudieron callar a los ciegos, no pudieron callar a los que fueron sanados, no pudieron callar a la gente que recibió algo de parte de Jesús. Pues hoy menos. Que la pandemia no nos calle, sino que la pandemia sirva para que usted grite,
lo que Dios hizo en su vida y glorifique el nombre del Señor para que la gente que no cree, crea. Y los que tienen problemas encuentren la solución en el camino de Dios, en su palabra y en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar orando. ¿Qué les parece? Ahí están en casa. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Dele gracias a Dios. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Yo creo que ha hecho algo impresionante. Yo conozco hermanos y hermanas que Dios les cambió la vida de una manera impresionante. Yo conozco hermanos y hermanas que fueron liberados de opresiones demoníacas, que fueron sanados de espíritus que generaban enfermedades, aclarando que no todas las enfermedades son por espíritus o demonios, ni todos están endemoniados. Hay que discernir cuando alguien tiene una enfermedad natural y fue sanado de esa enfermedad natural, o cuando es sanado de una enfermedad generada por algún espíritu demonio. Quiero que le dé gracias ahí donde está. Dele gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Señor, en esta tarde o en este día, en esta mañana, queremos darte gracias por lo que tú hiciste en mi vida. Gracias, Señor, lo que tú hiciste en mi vida no lo puedo callar. Si yo lo callara, las piedras gritarían. Pero no hay necesidad de que las piedras griten, Señor, porque mi corazón está agradecido y no puedo dejar de dar testimonio de la grandeza y de lo que has hecho en mi vida, como también debe de haber en el corazón de cada uno de tus hijos, es dar testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas. Señor, gracias por todo lo que hiciste en la vida de Juanita, en la vida de Esteban. Gracias por el valor que tuvo ella de pararse aquí al frente y compartirnos algo brevemente de lo que tú has hecho en su vida. Gracias, Señor. Queremos que tú bendigas a Juanita, bendice a Brian, bendice a Ricardo, su esposo, que no está hoy con nosotros por causas de trabajo. Bendice sus vidas, Señor, protégelos y ayúdales, Señor, a perseverar en tu palabra y en tu camino. También te pido que bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa y que los protejas y que los libres de todo mal. Y te pido también, Dios, que obres con tu Espíritu Santo en el corazón de aquellos que han recibido de parte tuya algo sobrenatural, para que lo compartan, para que lo declaren, para que lo griten, para que aquellos que no creen, crean, y para que aquellos que tienen necesidad de soluciones a sus problemas encuentren la solución en Cristo Jesús y en su palabra. Que el Señor me los bendiga a todos, Señor. Oro a ti para que tú los bendigas a todos en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea con ustedes.